Ayer en Gobernación hubo una reunión entre los directores de las principales líneas aéreas mexicanas y las autoridades del sector aeronáutico con vistas pues a establecer una mesa de trabajo a fin de ordenar todo lo que está pasando en este sector, desde la saturación del aeropuerto actual, el Benito Juárez, desde la problemática de los controladores aéreos, pasando evidentemente por una revisión del rediseño de las rutas para aproximación y despegue del Valle de México, en fin. Y en esa reunión pues se adoptaron una serie de compromisos, algunos de ellos relacionados pues con trasladar más flujo al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y precisamente en ese contexto está informando en estos momentos Aeroméxico que a partir de la segunda quincena de agosto van a incrementar sus vuelos de y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que para finales de octubre estarán realizando 30 operaciones diarias, ofreciendo así 1.5 millones de asientos durante el siguiente año calendario. Dice Aeroméxico que en fechas próximas informará los detalles de los vuelos adicionales que tendrán en el AIFA, lo que va a ser posible pues aprovechando su plan de crecimiento de flota y equipos más modernos. Vamos a platicar de todo este tema con el experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario del Bufete Santa Marina y Esteta. Él es Andrés Remis. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Querido Darío, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a ti y a Rogelio y también a todo tu auditorio esta tarde. Gracias, Andrés. Pues, ¿cómo estás viendo todo lo que se detonó a partir pues de las cartas, primero de esta Federación Internacional de Pilotos Comerciales, luego la del Sindicato de los Controladores y sobre todo pues la publicación de este video donde se evidencian pues los graves problemas que hay ya de saturación y los peligros que implican por volverse ya cada vez más recurrentes estos aterrizajes fallidos, que en esta ocasión incluyó pues una pésima instrucción, una falta de coordinación entre los controladores del aeropuerto Benito Juárez. Completamente, Darío. Al final del día, la circunstancia por la que atraviesa CENEAM, nuestros controladores que hacen un extraordinario trabajo, pues es ciertamente desafortunada, ¿no? Y desafortunada porque en gran medida hay una falta de presupuesto para CENEAM, hay una falta de personal, de controladores para atender el espacio aéreo en México, y ciertamente hay una falta muy notoria de capacitación, ¿no? Y capacitación en el contexto de un nuevo espacio aéreo en donde ya operan dos aeropuertos en el Valle de la Ciudad de México, y básicamente pues, los controladores están haciendo lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y vale la pena contextualizar cómo nos encontramos, cómo se encuentra la industria de la aviación en México, ¿no? En un contexto todavía, pues no me atrevería a decir, Darío, Rogelio, pospandémico, ¿no? Me parecía que la palabra todavía es pandémico, en donde el impacto en la historia de la aviación pues fue prácticamente peor que el de 2001, ¿no? Con el atentado de las Torres Gemelas, sin precedentes, en un contexto muy difícil en donde el año pasado pues una aerolínea importante en México cesó operaciones, nuestra aerolínea bandera pasó por un procedimiento de reestructura sumamente complejo en Estados Unidos, tenemos ahora dos nuevos aeropuertos operando en el Valle de la Ciudad de México y con una política de austeridad que pues, ya viene reflejando severos problemas para la industria aérea, ¿no? Como tú bien lo apuntas, las señales y las alertas están prendidas precisamente con el incidente que se reportó este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México y que reporta CENEAM, inclusive el sindicato de controladores, que no ha sido el único. Por supuesto, Andrés, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Andrés, de los acuerdos mencionados el día de ayer con el secretario de Gobernación, pues está el de trasladar la parte de carga y por supuesto los vuelos charter a la IFA ya prácticamente de inmediato. ¿En qué medida se va a poder pues aliviar toda esta situación compleja que vive el Valle de México en materia pues de espacio aéreo? Muy buena pregunta y muy relevante, Rogelio. Pues mira,
El hecho de que se trasladen los vuelos charters y los vuelos de carga ciertamente va a aliviar la carga de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, vale la pena recordar que las operaciones charter, pues en realidad no son muchas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En todo caso, serán las menos. Y en materia de carga, pues en un principio las autoridades están anunciando el traslado de operaciones a la IFA de carga de vuelos domésticos, únicamente nacionales, considerando que al día de hoy, y reconocido por parte de las autoridades, también a través del comunicado que hace un par de horas sacó la Secretaría ahora de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de la mano con Segov, que no existe todavía infraestructura aduanera ni almacenes fiscalizados para poder recibir carga internacional, ¿no? Lo cual deja un tema pendiente en el tintero en ese aeropuerto y la Secretaría tanto de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como la Segov anunciaron que, bueno, pues el compromiso es que en 90 días, a partir de hoy, pues ya existan estas capacidades en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, vale la pena considerar que no toda la carga que llega al Aeropuerto Internacional de México se baja y se traslada por tierra a diversos puntos, ¿no? A final del día hay que considerar esto, que la carga aérea también forma parte de la red de conectividad aeroportuaria y que parte de la carga internacional y también doméstica que llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se distribuye en otros vuelos, inclusive de líneas aéreas comerciales nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, sí supone un reto operacional importante para las aerolíneas que se trasladen operaciones de carga a la IFA, considerando que todavía hay operaciones en el AICM y considerando que, pues, a primera luz, las operaciones principales de las aerolíneas internacionales van a continuar funcionando en el AICM. Y bueno, recordar que las aerolíneas mexicanas siguen restringidas para iniciar operaciones hacia los Estados Unidos desde la IFA, considerando la degradación de categoría 2, que ya prácticamente en un mes cumplimos un año desde que la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos nos degradó en materia de seguridad operacional. Andrés, ¿qué nos puedes decir del rediseño de las rutas para aproximaciones en el Valle de México? Se trató de meter en la discusión de haber sido factor o ser factor en estos despegues o más bien aterrizajes fallidos. La autoridad ha dicho que no tiene nada que ver, vamos, el propio presidente lo dijo hoy en la mañana, que no tiene absolutamente injerencia a esa situación en los problemas de los controladores. Desde tu punto de vista como experto que eres, ¿crees que influye o que no influye el tema de tener pegado dos aeropuertos? No, a ver, completamente influye en materia, dos cosas, en materia de operaciones e inclusive en materia de seguridad. A ver, la industria aérea está basada en un pilar fundamental, Darío, que es la seguridad, ¿no? A final del día no podemos olvidar que a lo largo del día cientos de miles de personas toman vuelos y sobrevuelan el espacio aéreo de la República Mexicana, ¿no? Y en ese orden de ideas, así como tomar un coche, y en los coches también existen, ¿no?, riesgos a la seguridad y por eso existen cinturones de seguridad y bolsas de aire, pues en la industria aérea también existen riesgos, ¿no? A final del día, que despegue una aeronave de cientos de toneladas, que aterrice, bueno, pues es una maravilla de la ingeniería y es una cuestión que involucra ciertos riesgos, ¿no? Y todas las consecuencias y todas las operaciones que se llevan a cabo en materia de aviación tienen que ir encaminadas, Darío, pues no a resolver materias operativas, sino más bien tienen que estar también encaminadas a mitigar riesgos de seguridad. Y no por ello la industria de la aviación es una de las industrias más reguladas, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Entonces se trata de mitigar riesgos y se trata de analizar la industria aérea como un todo, ¿no? Si bien es cierto, se hizo una reconfiguración del espacio aéreo el año pasado en el Valle del Metropolitano, ¿no?, de la Ciudad de México, para albergar la operación de dos aeropuertos, operaciones simultáneas, dicho sea de paso, pues la realidad es que CENEAM entra al día de hoy, y dicho por los propios controladores, con una nula capacitación del nuevo espacio aéreo, ¿no?, con un recorte en el personal importante y con una falta de presupuesto que llama mucho la atención. En materia de seguridad aérea, insisto, Darío, me parece que la autoridad no puede entrar en la ecuación, ¿no? Por supuesto, Andrés, y en este contexto, lo que tú nos mencionas, esta austeridad, por supuesto, aprender a convivir con dos aeropuertos en el Valle de México, ¿qué tanto podrá dilatar la recuperación de la categoría 1 para México?
A ver, ciertamente el hecho de que la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, por siglas en inglés, la IFALPA, haya emitido un comunicado, y más que un comunicado hay que tomarlo como una alerta, ¿no?, derivado de la operación conjunta de la ICM, en el contexto en donde al día de hoy nos siguen visitando inspectores de la FAA para revisar los pendientes que tenemos en materia de seguridad operacional, pues ciertamente esto será un tema a considerar, ¿no? Básicamente, la IFALPA emite recomendaciones importantes, ¿no? En primer lugar, que las tripulaciones en los vuelos desde y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, pues lleven más combustible de reserva, ¿no? Considerando los patrones de espera, las demoras, las desviaciones a aeropuertos alternos, sí, también incluido por el mal clima, ¿no? Emite también una serie de recomendaciones en donde dice que han existido, ¿no?, incidentes, no accidentes, hay que diferenciarlo, los accidentes donde existen fatalidades, ¿no? Estos son incidentes donde los controladores han indicado a las aeronaves que tienen que volar a una altitud por debajo de la mínima altitud publicada, ¿no? Eso es sí, algo muy importante, en donde ha habido alertas de aproximación de terreno por parte de las tripulaciones. Y bueno, pues ciertamente en este contexto donde nos encontramos degradados en materia de seguridad operacional, pues tendrá ciertamente un impacto, ¿no? Sin duda. Pues Andrés Remis, experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario de Santa Marina y ESETA, como siempre, gracias por nuestra comunicación. Querido Darío, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, es un gusto conversar con ustedes. Igualmente.